El audio, el audio. Buenas tardes, bienvenidos a esta actividad que tiene el título Dormir en tumba que no es la nuestra, Letanías del Retorno, la repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias, un diálogo necesario. Hoy tendremos el gusto de conversar con tres apreciados invitados que estarán con nosotros eh, conversando en torno a este tema. Como recordarán, Miguel Ángel Asturias nació el 19 de junio de 1899. Cuando murió en Madrid un 9 de junio de 1974, luego de la conmoción que causó la noticia, surgió la interrogante de dónde reposarían sus restos, y se alzaron algunas voces opinando al respecto, que si en Europa o en Guatemala. Pero finalmente, por decisión familiar, Asturias fue inhumado en el legendario cementerio de París, donde hasta ahora ha permanecido. Sin embargo, la idea de trasladarlo a su patria siempre ha estado latente y este año, por motivo de los 125 años de su nacimiento y 50 de su muerte, las autoridades respectivas lo declararon Año de Miguel Ángel Asturias, y en ese contexto, su hijo anunció la repatriación de los restos mortales, anuncio que ha venido de nuevo a encender la polémica al respecto. Como dije ya, en torno a esto conversaremos con Julio Serrano, Raúl Figueroa Sarti y Francisco Alejandro Méndez. De ellos ofrezco algunos datos. Julio Serrano Echeverría, poeta, periodista y artista multidisciplinario, nació en Quetzaltenango en 1983. Estudió literatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha publicado varios libros de poesía, crónica y literatura infantil. Su obra ha sido traducida a otros idiomas. Luego, Raúl Figueroa Sarti. Figueroa Sarti es editor y fundador de la editorial independiente F&G Editores. Se ha desempeñado como editor externo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Fundación Oscar Arias y para la Universidad de San Carlos de Guatemala, como coordinador de la editorial universitaria. También fue director de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. En la actualidad, F&G Editores es una de las editoriales independientes de más prestigio en Centroamérica. En el caso de Francisco Alejandro Méndez, él es escritor, periodista y crítico literario. Nació en Guatemala en 1964, posee una licenciatura en periodismo por la Universidad de San Carlos, realizó el doctorado en letras por la Universidad Nacional de Costa Rica y cuenta también con una especialización en literatura contemporánea estadounidense. Es autor de alrededor de 40 obras, entre las que se encuentran novelas, cuentos y ensayos, todas publicadas por prestigiosas editoriales nacionales e internacionales. Especialmente escribe novela policíaca. En el 2017 le fue concedido el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. Bien, para entrar ya en materia, tenemos algunas preguntas que servirán para guiar la conversación. Iré planteando las preguntas en su orden y cada uno de ustedes participantes irá dando su respuesta en forma breve para que el tiempo nos alcance. La primera pregunta es: ¿qué reacciones notó en sus círculos inmediatos luego del anuncio de la repatriación de los restos mortales de Miguel Ángel Asturias? Julio.
Gracias, Senan, gracias a las compañeras, compañeros de la facultad por esta invitación. Pues bueno, las reacciones, la verdad es que la primera extrañeza, pensaría yo, ¿verdad? Es decir, es un tipo de discusión, de debate, del que no solemos tener en el horizonte, digamos, ¿verdad? Es decir, probablemente los referentes de algo como esto, a lo mejor los podemos buscar en la repatriación de Arbenz, ¿verdad? En los noventas, pero yo también lo encontraría en cómo la CIA de Atanasio Tzul fue devuelta a los 48 cantones, ¿verdad? O, por ejemplo, el renombramiento del Doroteo Guamuch. Pero bueno, lo pongo porque, es decir, es una discusión extraña de cuando salió la noticia, que de hecho se rumoró algunas cosas un poco antes, ¿verdad? Era una cosa así medio que se creó una medio secretividad extraña, también supongo que me imagino que por el tema de un poco de la campaña que implicaba, pues a nivel del círculo cercano, pues creo que extrañeza es la palabra, es decir, pues todo lo que tenga que ver con revolver el nombre de un autor para que sea portada, ya para mí es una gran noticia y creo que para muchas personas cercanas lo es, en el sentido de que indistintamente de hacia dónde nos lleve esta discusión, el hecho de que le han dedicado el año a Asturias y que podamos tener una serie de gestos simbólicos, y esto ya lo digo de manera personal, indistintamente de si regresa o no, pues nada, me parece que fue una sorpresa extraña, digámoslo así. Así que Muy sería de bien, mi parte. muy bien. Raúl, ¿qué dice al respecto? ¿No le escuchamos, Raúl? Perdón. Ahora sí. Sí, como estaba escuchando a Julio, pensé que ya tenía encendido mi micrófono. No, lo que decía es que escuché básicamente dos opiniones, ¿verdad? Es decir, una de qué bueno, Miguel Ángel tiene que regresar a su país, y la otra, qué malo, ¿verdad? Es decir, este país aún no está preparado para recibir los restos de Miguel Ángel Asturias. Preparado en el sentido de que, bueno, aquí se va a perder en X lugar, si es en el cementerio general, es decir, ahora pues nadie se acuerda de Arbenz, etcétera, ¿no? Son básicamente, digamos, las dos opiniones que pues escuché, digamos, en el círculo más cercano. Y el otro, y digamos, es, bueno, pues qué bien, pero ojalá que eso signifique que los guatemaltecos leamos Asturias. Gracias, Raúl. Escuchamos ahora a Francisco Alejandro. No se le oye, Francisco. Bueno, eso es por copiar a Raúl. Eh, yo estoy viviendo fuera de Guatemala, entonces mi recepción fue a través de medios, de redes sociales, y por lo general las reacciones fueron negativas. Es decir, ¿para qué se van a traer las cenizas del gran maestro si ni siquiera en San Carlos, por ejemplo, hay una cátedra Miguel Ángel Asturias? Ni siquiera en otras universidades se lee Asturias. ¿Para qué queremos la ceniza? Es decir, la gente, y mi reacción también fue esa: somos un país necrófilo, nos encantan las cenizas, pero no los libros, no nos interesa la obra, sino la ceniza. Entonces a mí me pareció, y concuerdo con muchos, de que en realidad se le va a perder la oportunidad a 3,5 millones, que es lo que investigué, que visitan al año a Pierre Lachaise, eh, de visitantes que van a ver, entre muchas, la tumba de Asturias. La tumba de Asturias en Pierre Lachaise es de visita obligada. A una Guatemala podrida, a una Guatemala que no está preparada ni para las cenizas ni para la lectura de Asturias. Como digo, la Universidad de San Carlos, donde egresó Asturias, es una universidad que ha hecho mutis por el foro. A partir de la obra de Asturias debería ser
publicar libros y tener una biblioteca gratuita para la gente, pero no. Sigue siendo la obra de Asturias una cuestión puramente de élite. Entonces, contestando la pregunta, sí fueron por lo general negativas, vistas más, por supuesto que yo respeto la decisión de la familia, es una decisión familiar. Sin embargo, Asturias nos pertenece a todos, no solamente pertenece a una familia. Es decir, Asturias nos pertenece a todos porque Asturias es el gran guatemalteco. Muy bien, muchas gracias. La otra pregunta al respecto es, la noticia de la repatriación de Asturias generó resonancia mediática, pero además revivió la polémica sobre él. ¿A qué se debe que en Guatemala se sigue debatiendo en torno a Asturias, pero se deja de lado su obra literaria? Algo dijo ya Francisco, pero escuchemos a Julio. Gracias, Hernán. Bueno, la verdad es que yo creo que pasa con todas las grandes figuras de una comunidad, ¿verdad? En este caso, pues claramente la obra de Asturias es su punto de partida, pero es innegable su ser simbólico, digamos, ¿verdad? Lo que representa él con su conciencia o sin ella, digamos, a lo largo del tiempo ha ido también mutando, así es una planta viva, ¿no? Una ceiba, para ponerle un parentesco, ¿verdad? Una ceiba muy viva la de Asturias. Y sí, yo creo que entre otras cosas, es uno de los pocos escritores que llegan a tener luces encima, digamos, digo luces de portadas de prensa, literalmente, ¿verdad? O sea, luces mediáticas, literalmente. Fue como, y me parece eso importante, ¿verdad? De nuevo, indistintamente eh, de la discusión muy puntual que se puede tener sobre, pues sí, sobre todas estas diferencias. Las polémicas, pues, han sido varias, ¿verdad? Es decir, probablemente de las más cercanas y de las más potentes y vigentes en este momento, la que también desató Humberto Acabal rechazando el premio, digamos, en una abierta declaración respecto a las ideas marxistas de Asturias, digamos, ¿verdad? Eh, y creo que esa probablemente será bueno, no estoy viéndolo yo desde el espacio donde estamos hablando de esta conversación, probablemente será una de las discusiones más potentes que tenga, ¿verdad? Está también una discusión a tener sobre Asturias y el poder, ¿verdad? Es decir, el Asturias diputado de Ubico, el Asturias embajador en El Salvador cuando entra a la contra, y ¿verdad? Hay varias ahí debates pero bueno, entretenido sí que nos tiene Asturias, y yo eh, creo que estamos un poco en el mismo bando todos acá, en el sentido de que si la polémica nos lleva a leer Asturias, genial, ¿verdad? Ahora, si es para llenar páginas eh, de chismes, que tampoco es así, porque la verdad es que a la Mara es un chisme que no le interesa, pues, ¿verdad? No es un gran chisme, somos 40 personas en el país en las que esto nos parecería un chisme, pues, ¿verdad? Entonces, ojalá que una polémica levantará justamente el lector de Asturias. Esperemos que sí. A mí me conmovió ver las traducciones al Chiquel que hicieron creo que el señor presidente y de Líneas de Guatemala, que se presentaron en el Palacio, sin hablar de varias críticas que yo tendría al evento en términos de la decisión de Estado, de cómo se lanza esta noticia, pero bueno. Esa es un debate sobre políticas de cultura y Estado, no sobre Asturias per se. Pero bueno, Muy yo ahí la bien, dejo. muy bien, Julio. Escuchemos ahora a Raúl. Yo creo que sí, sí se está leyendo Asturias. Es decir, tampoco podemos ser tan radicales en el sentido de no se lee. Seguramente se podría leer más, se leería más. Si de parte del Estado existiera una política cultural dirigida a que la población lea, a que la población conozca a sus autores, y me refiero a todos los autores, autores contemporáneos, etcétera, ¿no? Es decir, el Premio Nacional de Literatura se da a un autor y se publica un libro suyo y ahí murió la flor. Luego, sus libros, no hay bibliotecas, etcétera. Entonces,
A mí me parece que es interesante que haya debate. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde viene, digamos, la crítica a Asturias? Yo creo que, es decir, al margen de sectores, digamos, de crítica de algunos intelectuales indígenas sobre su tesis de abogado, realmente a Asturias quien más le ha echado tierra es la élite económica guatemalteca. Y es que la obra de Asturias pinta muy bien este país. ¿Ya? El maestro Torres Rivas tenía el proyecto de hacer un ensayo sobre algo así como Asturias como sociólogo, ¿sí? Porque pinta maravillosamente este país. ¿Sí? El racismo, eh, la política imperialista, etcétera. Y entonces no es raro que uno se encuentre gente conservadora que, ¿qué es lo que dicen de Asturias? Comunista. Es decir, Asturias, la élite lo ha tenido excluido. Y digo la élite, que la élite, porque la élite es la que ha gobernado este país los últimos 70 años, pues, ¿ya? Es decir, son ellos los que han dirigido la política cultural o la falta de política cultural, que también es política cultural, ¿verdad? Es decir, que no haya política es política. eh, y han tenido marginado, excluido, condenado a Miguel Ángel Asturias por comunista, lo cual no nos debe extrañar, pues, es decir, Bernardo Arévalo, el presidente actual, es considerado comunista por esta élite. Entonces, creo yo que ahí deriva el asunto. Se trata de negar a Miguel Ángel Asturias y claro, ahora esta misma élite que antes lo acusaba de comunista, ahora lo acusa de racista, ¿verdad? Entonces creo que por ahí eso nos puede explicar un poco el asunto. Y bueno, Gracias, Raúl. lo de que se lea poco, pues es que Guatemala relativamente se lee poco de todo, ¿verdad? No solo de Asturias. Así es. Francisco, Disculpas de nuevo. Yo digo que la polémica voy a tomar las palabras de Raúl y las voy a convertir en otras. Asturias es el escritor que más campaña negra ha recibido por la derecha extrema y la derecha guatemalteca. Es decir, es un escritor que se ha encargado de denostarlo hasta colonizar la mente de mucha gente, incluso catedráticos universitarios. Entonces, ahí viene lo que, digamos, estoy de acuerdo con Raúl, pero yo estoy de acuerdo en que no se lee y los que lo leen no lo entienden. ¿Y cómo sabemos que no se entiende Asturias? Porque no hay crítica de Asturias. Lo que hay es hacer algunos videitos, hablar de género y que les gusta. Eso no es hacer crítica de Asturias. Hacer crítica de Asturias es lo que se hizo con los archivos de UNESCO. Ahí están los libros de Lucrecia Méndez de Penedo, de Mario Roberto, de Arturo Arias, de todos estos maestros que son los pocos que se han quedado, digamos, estudiando a profundidad. Si no hay críticos en una sociedad, la obra no puede tener reverberación. Entonces se le acusa a Asturias de racista y yo creo que los que estamos aquí nos ven nuestra tesis y ninguna tesis de licenciatura pasaría la crítica. Entonces le critica a Asturias por una tesis de licenciatura cuando tiene más de 50 obras que han sido traducidas a más de 100 idiomas. Simplemente en Guatemala, nuestros artistas, la gente que trata sobre los premios Nobel, si no miremos a Rigoberta Menchú, es una de las mujeres más odiadas hoy en este país por ser indígena, mujer y guatemalteca. El caso de Asturias es muy parecido. Entonces, la polémica, si no es indígena, es de derecha y si no, los mismos lectores de Asturias hacen sus releídas y no logran encontrar el sentido mismo de la obra de Asturias. Por eso creo yo que estos debates, hay veces de las cenizas, quizás se quedan cortos comparado con la idea de cómo lograr que la gente verdaderamente lo lea y lo entienda. Creo que ahí, por ahí va un poco la cuestión de la polémica, porque para finalizar, en otros países sí es muy leído Asturias, y eso pues es el signo, es el síntoma de esta sociedad tan desgastada y tan analfabeta. gracias, Francisco.
Otra pregunta. Si efectivamente se da el traslado de los restos mortales de Asturias de París a Guatemala, ¿qué actos gubernamentales, actividades académicas o respuestas de los círculos de intelectuales y escritores del país deberían darse según ustedes? Julio. Eh, pues, no sé, digamos, ¿verdad? Es decir, yo eh, creo que en este caso, un acto simbólico de naturaleza ritual, ¿verdad? Que es lo que me parece que representa el repatriar los restos de alguien, ¿verdad? Eh, Creo que es un excelente pretexto para hacer algo como lo que estamos haciendo hoy, digamos, ¿no? Reuniendo un grupo de personas para hacer algún tipo de reflexión en torno a la obra de Asturias y que, y digamos que me puedo imaginar además una serie de actos protocolarios a nivel de Estado, ¿verdad? Seguramente va a haber pues, mucho protocolo de ese lado, pero yo quiero sumarme un poco a la visión de mis colegas respecto a cómo también lograr sostener en el tiempo esto, es decir, eh, sí creo que los actos simbólicos son muy importantes, ¿verdad? Sí creo que encuentro un elemento de alto valor en lo que implica, por ejemplo, que Asturias tenga una tumba a la cual le podemos llevar flores, ¿verdad? Sobre todo en el país de los desaparecidos, ¿verdad? Entonces, hay una serie de elementos simbólicos trascendentales en disputa, pero lo simbólico finalmente sí, claro que se queda en una eh, sensación, digamos, a nivel de comunidad, pero quiero pensar que podamos tener algún tipo de continuidad y que sí, yo diría, a nivel, creo que es un buen termómetro para ver también capacidad organizativa. Me parece que los editores la tienen, están muy bien organizados los editores, en términos de que el sector editorial puede haber algún tipo de poner sobre la mesa cosas a nivel de que el Estado debería hacerse particularmente responsable de veras de estas dinámicas, pero luego a nivel de escritores no lo sé, no creo que seamos precisamente un gremio particularmente organizado y unido, y en la academia tampoco sabría decirlo. Me gustaría que sí pensar de que esto puede ser un buen pretexto para generar algún tipo de dinámica que dure en el tiempo, pero no tengo ninguna certeza de ello y me temo que podamos resbalarnos en la mera pompa fúnebre que de nuevo no demerita en lo absoluto el hecho de que simbólicamente sea trascendental, pero estratégicamente puede ser todavía más trascendental, ¿verdad? Gracias, Julio. Raúl. Pero yo en primer lugar plantearía que algo que me parece relevante es que se construya un mausoleo, digamos, por decirlo de alguna manera, a la altura del homenajeado, ¿no? Es decir, eh, que realmente sea un- yo diría, una obra arquitectónica que en sí misma sea una obra de arte, ¿no? Es decir, no sé, entiendo que iban a plantear o estaba planteado una especie de concurso para la construcción de este mausoleo. No sé si se hizo, si se va a hacer. Creo que el lugar ideal para esto es el Teatro Nacional. Y aquí creo yo que entraría en juego el que puede ser también el que esté ubicado ahí, un elemento para atraer a la población al Teatro Nacional, que ese Teatro Nacional deje de ser algo que está en el centro de la ciudad, pero muy poca gente lo conoce. Sí, Realmente muy poca gente lo conoce. tienes Creo razón, que Raúl. creo que de parte aquí hay que decirlo claro, si la principal responsabilidad es del Estado, ¿ya? Sí, ya no podemos seguir pensando en que la promoción, digamos, de la lectura de Asturias va a depender de los editores que editamos Asturias y que sobre nuestras espaldas tiene que correr, digamos, la difusión de la obra de Asturias y, y estar, miren, yo recibo constantemente solicitudes de donaciones de libros para bibliotecas públicas, ¿ah? Para bibliotecas del gobierno me piden que les done libros de Miguel Ángel Asturias. Por favor, no puede ser, no puede ser.
Entonces, creo que otro aspecto relevante es que cuando el Estado haga donaciones masivas de libros de Miguel Ángel Asturias, dejen de pedirle a la familia que le regale los derechos de autor, pues, ¿ya? Es decir, creo que lo mínimo que se puede hacer cuando desde el Estado se paga, perdón, obsequia la obra de un autor, y esto lo digo para todos, ¿ya? Se deben pagar los derechos de autor. Si el Estado no paga derechos de autor, ¿cómo va a pedir que las editoriales que tienen menos recursos le estén pagando a los autores sus regalías por derechos de autor? Muy bien, Raúl. En el gobierno pasado, en el gobierno anterior, se hizo una colección del Bicentenario y a todos los autores les pidieron que regalaran los derechos. Es decir, me parece un absurdo. Entonces creo que más allá de la pompa, más allá de la pompa que va a acompañar el acto protocolario de traer los restos, debemos pensar en que debe ser el pretexto para plantearnos una, iba a decir una política, pero yo creo que esas políticas ya existen. Es decir, para plantearnos la necesidad de que las políticas del libro y la lectura que hay en Guatemala se lleven a la práctica. Eso me parece a mí que es fundamental. Y voy a señalar algo que me parece relevante porque sí tiene una relación directa. Creo que el Premio Nacional de Literatura, que de mi perspectiva, afortunadamente ya no se está dando todos los años, sino que me parece que se va a dar cada 3 años, ese premio debe ir acompañado de una pensión vitalicia para los autores que lo reciben. Perdónenme, pero 50,000 quetzales para la obra de toda una vida de un autor es una burla. Es una burla. Ese premio debe ir acompañado de una pensión vitalicia para el autor que le permita, cuando el autor todavía está o probablemente está en su momento de mayor creatividad, dedicarse exclusivamente a escribir y seguir contribuyendo a este país. Muy bien, Raúl. Eh, Son ideas interesantes que ojalá sean tomadas en cuenta. Oigamos ahora a Francisco, ¿qué opina al respecto? Solo le iba a decir a Raúl que faltó decir que fuera retroactivo, ¿viste? Para que nos alcancemos. Bueno, No, la para idea, mí, la idea, perdón, Francisco, la idea, yo no sé si plantearlo retroactivo, pero en todo caso, que se dé a todos los que han recibido el premio a partir del momento en que eso se haga. Sí, así que si todavía estás vivo cuando eso se dé, esperemos que recibas la pensión. ya, voy a... con respecto a la pregunta, yo primero haría una hora de silencio, un día de silencio para pedirle perdón a Asturias. Asturias pidió ser enterrado en Pielachás. Ahí están los documentos de la UNESCO, si los quieren revisar, están los periódicos de París, y creo que volveríamos a cometer el mismo error que se convirtió con Cardosa. Cuando yo entrevisté a Cardosa en su casa y luego lo escribió en varias columnas, dijo que él no quería regresar en Guatemala ni en cenizas. Quería que sus cenizas fueran enterradas en el monte Ajusco, junto a Lía. Y fue a una comitiva de San Carlos a traer la mitad de los restos y se los trajeron acá en contra de la voluntad de Cardosa. Tanto que un día dije, ojalá que resucite Cardosa y diga, dame mi nalga y te doy tu guacal el día que venga a traer sus cenizas acá. Y creo yo que si uno no respeta la decisión de un autor, ¿para qué entonces los autores dicen que no quieren regresar al país y los queremos regresar a PDH? Entonces, si tanto es el rollo de regresarlo, pues que funden unos parques de diversión oníricos para gente, para infantiles con las obras de Asturias. Si nosotros no traemos las obras de Asturias al imaginario colectivo de este país, no, la gente no lo va a leer. Voy a decir esto rápido. Leyendas de Guatemala no es para niños. Es una obra de lo más complicada, es una obra vanguardista. Y se lo ponen a leer a los niños y los niños no entienden Asturias porque es un libro hecho al tenor de las vanguardias, con Bretón y compañía. Entonces se debería replantear un poco cómo poder, a través de pedagogía y de gente que sea capaz y no snob, y gente que se monte solo porque quiere salir en las fotos, sino que se haga algo verdaderamente para recuperar
ese discurso asturiano. Para mí, más que una pachanga, una fiesta, el maestro merece su celebración, pero más merece que sea entendido y comprendido por nosotros, por todos los 17 millones de chapines, no solo por un grupo. Esa es mi respuesta. Gracias, Francisco. Una última pregunta que está planteada aquí y en cierto modo ya ha sido abordada por ustedes. Se mencionaba el caso de otros escritores centroamericanos que a pesar de ser grandes figuras literarias, en su momento de la repatriación, pues se muestra júbilo, celebraciones, la pompa, como dice Julio, pero luego se apaga todo eso. Si en el caso de Asturias sucediera, ¿qué tendríamos que hacer para que no venga y se quede en el olvido? Bueno, yo creo que ahí tenemos un compromiso directo a quienes estamos aquí de alguna manera en representación de colectividades, digamos, como escritores, como editores, como lectores, ¿verdad? La academia. Sí creo que es eh, eh, digamos, hay un acto de voluntad colectiva, ¿verdad? Que por el momento con Asturias nos pasa que eh, seguimos de nuevo explotando su valor simbólico y que es importante, por supuesto, pero digamos el valor de Asturias, escritores brutal, pues superan por muchísimo lo meramente simbólico que puede representar. Así que yo sí creo que el tema de involucrarnos, ¿verdad? Desde distintas formas, sí me parece que tiene por lo menos yo lo pondría sobre la mesa, uno de los recursos importantes que tenemos o que podemos explotar y que hemos explotado muy poco, me parece, a nivel de construcción de imaginarios, como decía Francisco, eh, es tratar de conectar Asturias con el chorro mil cosas con las que se puede conectar a nivel de imaginario social, digamos, ¿verdad? Es decir, sí que podemos crear muchas mediaciones de muchas naturalezas en nuestro entorno, en las que yo me puedo imaginar hasta publicistas metiéndose a la dinámica, digamos, ¿verdad? En términos de que yo creo que, va a sonar superficial lo que voy a decir, en términos de que por supuesto que todos estamos mil veces de acuerdo en que lo que hay que hacer es leerlo, pero también nos lo tenemos que vender a nosotros mismos, digamos, ¿verdad? Así con o sea, en un país donde el modelo educativo, digamos, fracasó de mil maneras, también se entiende porque la gente no entiende Asturias, pues, ¿verdad? Entonces sí creo que esos ejercicios de mediación sí son muy importantes y a lo mejor sí que nos toca una temporada, no una temporada, sino mantener un tipo de procesos de mediación más, eso, amigables, que van desde canciones, no sé, es decir, cualquier montón de elementos, t-shirts, no sé, volverlo un poco la marca Asturias en términos de que esa pervivencia, digamos, en el imaginario sí es muy importante, digamos, a nivel de nuevo, como les digo, suena bastante superficial lo que estoy diciendo, pero sí creo que quererle entrar a las Asturias profundo sin crearle un imaginario, sí está muy cabrón, porque todos sabemos aquí que Asturias es rudo, digamos, ¿verdad? No es así nomás. Entonces, yo feliz si puedo ir a una tienda a comprar una buena playera con una buena frase de hombres de maíz para seguir regalando. Y que, por cierto, Raúl hizo unos tote bags muy chileros para Firwa y justo fui a hacer mi cola para recibir uno. Muy bien, Julio. Como el tiempo corre, vamos a entrar de una vez en una etapa de ir formulando nuestras propias conclusiones con base en lo que hemos expuesto y hemos escuchado. Eh, ¿Qué dice Raúl? Bueno, yo de alguna manera coincido con lo que señalaba Julio, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que eh, pues se tiene que buscar la manera de hacerlo accesible. Les comento, nosotros en FIG Editores estamos preparando para el 2025 dos ediciones especiales de Obra de Asturias, una Leyendas de Guatemala y El Señor Presidente, ambas en pasta dura, Leyendas de Guatemala ilustrada por Mayro de León y El Señor Presidente ilustrado por Rafael Cuevas Molina. Es decir, esperamos tener estos dos libros en el primer trimestre del próximo año. Esto pues nos los va a hacer más atractivos. Seguimos publicando
la obra de Asturias, es decir, no nos vamos a quedar, digamos, en publicar nada más la obra que, digamos, es relativamente popular y que más se lee, El señor presidente, Leyendas de Guatemala, sino el objetivo de FIG Editores es llegar a publicar la obra completa de Asturias en el formato que lo tenemos y probablemente otros proyectos editoriales en relación con su obra. Es decir, como editorial no es mucho lo que nosotros podemos hacer en términos de educación, no es nuestra función es publicar los libros. Y sí creo que es importante, y yo me voy a tomar la libertad de decir algo, necesitamos que la Universidad de San Carlos deje de ser ese nido de ladrones en las que se ha convertido en los últimos años. Una universidad que ha sido cooptada por la corrupción y que por esa cooptación difícilmente puede, por ejemplo, hacer una cátedra como la que mencionaba, no me recuerdo si Julio o Paco, dedicada a Miguel Ángel Asturias. Creo que parte del esfuerzo que debemos hacer para lograr es decir, Paco decía, no hay crítica en Guatemala, no hay crítica de Asturias, es que en Guatemala no hay crítica de nadie, mucha, de nadie. Es decir, ¿dónde están las revistas culturales que hacen crítica literaria? No existen, desaparecieron. Y cuando teníamos un medio de comunicación que más o menos tenía un espacio para la cultura, el periódico, la élite guatemalteca lo cerró. ¿Ah? Es decir, nos quedamos sin periódico y el director del periódico ahora está preso por defender la libertad de expresión y por criticar la corrupción. Entonces, creo que es importante tener en consideración que conocer Asturias no está aislado de conocer la literatura guatemalteca, de que los guatemaltecos puedan leer a Paco Méndez, que puedan leer a Julio Serrano, que puedan leer a Carolina Escobar Sarti, que haya bibliotecas, etcétera. Y no es independiente de tener una Universidad de San Carlos libre de corrupción, en donde sea un espacio en el que se pueda debatir, en el que se pueda discutir. Gracias. Muy bien, Raúl. Escuchemos ahora a qué conclusiones llega Francisco Alejandro. Pues sí, yo quisiera que Asturias formara parte del imaginario desde pequeños, que se instaurara. Ahora está Anabela Giraca, que es una gran escritora y una conocedora de literatura, que pudiera ponerse la cátedra Asturias desde párvulos hasta quinto bachillerato, que se recibiera esa cátedra como ocurre en otros países cuando se estudian sus premios Nobel. Por otro lado, seguir aportando. Yo quiero decir que yo estuve 6 meses estudiando en la biblioteca Richelieu la obra de Asturias, porque él dejó los manuscritos, dejó 10.000 manuscritos y estuve 6 meses ahí. Nunca me han invitado a que dé charlas sobre eso, pero estoy preparando 3 libros de Asturias novedosos, digamos, en el sentido que no es lo que siempre se hace, porque al final pues fue un estudio riguroso. Y creo yo que de Asturias todavía falta mucho que descubrir, es decir, no se ha dicho lo último, no se ha encontrado lo último, entonces todavía se puede encontrar más. Primero para la gente que estudia la literatura, como las universidades, las facultades de humanidades, pero otro lado también para la gente que pueda acercarse, que no crea que Asturias es un ser inalcanzable. Pienso yo que si una película como Mulata de Tal llegara a Netflix, seguramente la gente buscaría leer Asturias. Entonces también habría que hacer una interesante producción cinematográfica y todo, porque se hizo el señor presidente en Venezuela. A Asturias no le gustó la puesta en escena y nunca circuló esa serie, el señor presidente venezolano. Pero creo yo que sí habría, bueno, en Guatemala hay muchas condiciones para hacer cine y creo que sería interesante pues hacer adaptaciones de sus obras para que poco a poco, porque ahora si ustedes se dan cuenta, uno ve, los patojos ven película y después se van a buscar el libro. Es una forma pues de acercar a los lectores, así que yo creo que tomando también en serio el tema de Asturias, no snob, ni tampoco solo por conveniencia, sí habría que hacer muchas publicaciones críticas y creo que el debate y que tengamos cerca Asturias de nuestros corazones es importante, así que esa es mi conclusión. Muy bien. Bueno, hemos escuchado una serie de opiniones de parte de ustedes que, desde luego,
no solo son de interés, sino que han aportado ideas acerca de lo que debería hacerse cuando se concrete esta repatriación de los restos de Asturias. De tal manera que, como conclusión, pues podríamos decir que es necesario que los guatemaltecos aprecien, conozcan, divulguen la obra de Asturias y no en edad tardía, sino desde muy temprano, como sugiere Francisco en este caso. Vamos a pasar a algunos aspectos que tiene contemplada la organización, como hay una indicación para llenar un formulario de asistencia que espero lo muestren en pantalla. Estamos esperando que muestren el formulario de asistencia. Y me indican aquí que en unos segundos estará expuesto en la pantalla. Igualmente, luego de eso, hay un agradecimiento y entrega de diplomas a quienes participaron en esta actividad. Vemos ahí uno de los diplomas. Este es para el escritor Julio Serrano Echeverría, por su excelente participación en el conversatorio Dormir en tumba que no es la nuestra, Letanías del retorno, la repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias, un diálogo necesario, dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana, dedicadas a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios, y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizados en modalidad virtual, la semana del 14 al 19 de octubre, con una duración de 10 horas. Están las firmas de los organizadores. Así que gracias, Julio, por la participación y por los aportes realizados en esta ocasión. Tenemos ahora el diploma para Raúl Figueroa Sarti, la misma leyenda. Es una constancia y un agradecimiento de parte de los organizadores. Y luego para Francisco Alejandro Méndez, igualmente como un agradecimiento y constancia, y aparecen las firmas de Jorge García González y los otros organizadores de la actividad. No. Muy bien. De esta manera, entonces, llegamos al final de este conversatorio en el cual hemos escuchado las opiniones de ustedes en torno a esta repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias a Guatemala, que esperemos, si se da, sea de la mejor manera posible y no solo traerlos, sino que se haga lo que sea necesario para que la memoria de Asturias sea honrada y realmente lo tengamos más cerca para mantenerlo vivo en nuestro imaginario colectivo. Invitamos también a continuar con la siguiente actividad que está programada en estas jornadas de literatura centroamericana y a ustedes, además de felicitarlos por su participación, también agradecerles personalmente que me hayan acompañado en este conversatorio. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Saludos, ahí se comen un chuco en mi honor.